Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este inicio de semana. Hoy 24 de enero tenemos muchas ganas de compartir, como decimos, recién estrenada semanita, última semana de enero. Saben que les ofrecemos toda la información en directo en Tele7, en nuestras noticias, en nuestro informativo, y saben que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, por supuesto, nuestra página web www.tele7.com. Como decimos, hoy lunes toca refrescar y actualizar los datos cada lunes y cada jueves. Por ahora, pues se van a seguir dando esos datos de los nuevos positivos y de cómo está la situación, aunque luego veremos cómo Gotxon Sagardui también comenta estos datos en el Parlamento Vasco. Ahí están viendo en sus pantallas el número de positivos de la última semana. 34.824 positivos. Estamos hablando de que se hacen todavía aún más pruebas que en semanas anteriores, de ahí también el resultado de más positivos, incluso ahora mismo con el tema de los autotest en farmacias, lo normal es que se notifiquen, luego hay a cada uno, pero lo normal es que se tengan que notificar todos los casos positivos. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, 4.289 positivos, que va bajando. Es una situación un poquito mejor que las semanas anteriores, y la tasa de incidencia acumulada en la última semana es de 1.583 positivos. Como decimos, un pequeño descanso, número menor que en semanas, como decimos, anteriores. El número de personas ingresadas ahora mismo en planta en algunos de los hospitales vascos, tanto en Vizcaya como en Araba como en Guipúzcoa, son de 730 personas que están ingresadas en planta en los hospitales vascos. El número de personas, eso sí que requieren de un cuidado especial y específico, que están en la unidad de cuidados intensivos, son de 112 las personas en UCI, y las personas que lamentablemente no han podido superar esta enfermedad y que han fallecido por la COVID-19 son de 117 las personas, pero como ven, son datos que mejoran un poquito los datos de semanas anteriores. Parece que nos da un respiro esta sexta ola. Vamos a ver también por provincias dentro de Euskadi. Siempre les ofrecemos ese desglose de los positivos. En Araba, 980 positivos. En Vizcaya también un respiro. Les recuerdo que casi rondábamos los 3.000 positivos hace nada, apenas una semana y poco. Ahora son 1.687 los positivos. Hay un descenso importante de cara a semanas precedentes, y en Guipúzcoa son 1.090 los positivos, también con ese descenso importante en el número de positivos registrados por la COVID-19. También hacemos ese recorrido por municipios, también un descenso significativo. Seguimos en todos los municipios, en rojo, en esa situación de alerta, porque superan los 150 casos por cada 100.000 habitantes, pero sí que hay un descenso en cuanto a número. Ahí están viendo, Bilbao sigue a la cabeza, la capital vizcaína, 494 son los casos, Barakaldo, Sestao, 28 solamente, Abanto 8, Muskiz de 12, Abanto 8, Erandio 32, Zierbena 2, Getxo 83, son datos mejores, siguen siendo datos importantes a tener en cuenta. Esto no hay que relajarse, porque se contabilizan los casos que se transmiten a Osakidetza, pero no hay que bajar la guardia, pero son datos un poquito más esperanzadores que en semanas anteriores. Seguimos todavía en la zona de roja, pero van mejorando un poquito los datos. Les dejamos con la tabla, continuamos enseguida. Y precisamente la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotxon Sagardui, ha comparecido esta misma mañana, y como cada lunes, en el Parlamento Vasco para analizar la situación que deja, la que estamos en esta sexta ola en la pandemia de la COVID-19 en Euskadi, en un día en que la tasa de incidencia, como decimos, es un poquito más
llevadera, por decirlo de alguna manera. La consejera, que luego escucharemos también a la subdirectora de Atención Primaria, Susana Martín, pues ha estado acompañada por esta misma, por la subdirectora de Atención Primaria, y ha hablado también de las medidas, además de, por supuesto, hacer un recorrido por la situación de la pandemia. Habla también que, bueno, pues se ha aumentado el uso de pruebas de antígeno, lo que ha supuesto pues conocer los datos con mayor rapidez. Se han habilitado también, ella comenta, lugares intermedios para sacar de los centros de salud la realización de esas pruebas diagnósticas y la administración de vacunas, porque antes suponía también un colapso, ¿no?, en los centros de salud, porque, bueno, pues sí que el día a día hay mucha gente se iba a realizar otras pruebas o iba quizá a su médico para, bueno, pues consultar cualquier otro tipo de cosas y, bueno, pues estaban saturados por el tema de la administración de vacunas. Bueno, pues hay lugares intermedios, hay opcionales para, sin ser vacunódromos gigantes como en los peores momentos de la pandemia, pues ese lugar intermedio para poder también un poquito descongestionar el tema de los centros de salud. También comenta Gotxene Sagardui que se han generado vías telemáticas para dar salida al tema de las tareas administrativas, como por ejemplo la tramitación de las bajas laborales, algo que también tiene saturada la atención, nuestra atención primaria, porque, bueno, pues tienen que recopilar datos, tienen que hacer esas bajas, tienen que comprobar, etc., etc., y eso también pues hace que sea más lento luego la recepción de llamadas y el poder atender a otras personas con otro tipo de consultas. También comenta, la van a escuchar, que se han contratado 140 personas en el ámbito administrativo, bueno, hacer un refuerzo en este tema, y se han reforzado también estas líneas o vías telefónicas para resolver dudas acerca de los contagios y de, bueno, pues dudas que tengan cualquier persona o ciudadano de a pie. Vamos a escuchar a la consejera de Salud, Gotxene Sagardui, donde antes de responder a las preguntas y las cuestiones, donde luego escucharemos que ha respondido con contundencia, pues hace ese balance y ese un poquito mapa y recorrido por la situación de la pandemia actualmente en Euskadi. En Euskadi la tendencia a la pandemia ha cambiado. El descenso no está siendo tan rápido como algunas fuentes o predicciones anunciaban, pero se ha confirmado. Los indicadores de seguimiento nos muestran una bajada en la incidencia acumulada a 14 días, un descenso en el número de nuevos ingresos en planta de en torno a un 25% respecto a datos de hace una semana, y una estabilización en cuanto a las personas ingresadas en las UCI. Como ven, son varios los indicadores que muestran este cambio de tendencia. Insisto en la llamada a la prudencia, porque a pesar de las previsiones y comparaciones con otros países, Euskadi está en una situación de descenso lento. Sigue habiendo muchos contagios y la situación de tensión asistencial sigue suponiendo a Osakidetza no poder afrontar con normalidad otro tipo de actividades como son las cirugías programadas. Si es cierto que con los descensos habidos en las UCIs en los últimos días se ha podido ir recuperando parte de esa actividad quirúrgica. La atención primaria también está tensionada. Es el eslabón inicial en el cuidado de nuestra salud y de la atención sanitaria. Al Departamento de Salud y a Osakidetza es un ámbito asistencial que nos preocupa y nos ocupa. Porque tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, podemos explicar la situación en la que se encuentra este nivel asistencial. Como les he dicho, vengo acompañada de la subdirectora para la coordinación de la atención primaria en Osakidetza, Susana Martín. Con ella vamos a tener ocasión de profundizar en el análisis y medidas tomadas para reforzar los centros de salud. No buscamos triunfalismos. Como lo hemos hecho siempre, venimos a expresarles la realidad y lo que hacemos para afrontar las dificultades, haciéndoles partícipe también de las medidas y decisiones que se han adoptado para agilizar la situación, especialmente en esta sexta ola, que son muchas. No estamos de brazos cruzados, ni miramos para otro lado. Antes de cederle la palabra a Susana Martín, considero que hay dos factores que están condicionando el normal funcionamiento de la atención primaria. El primero es la pandemia, evidente, y el segundo, la falta de profesionales, o mejor dicho,
de ciertos perfiles profesionales. Se ha trabajado en equipo, adaptando los planes de contingencia y protocolos constantemente. Sabemos que en ocasiones ha puesto a prueba la paciencia de la ciudadanía con tanto cambio. Somos conscientes de ello, pero era necesario adaptarse a las necesidades de cada momento, especialmente con la rápida conquista de Omicron, que nos ha llevado a una realidad desconocida antes por su facilidad y por su velocidad de contagio. Voy a recordar solo algunas de estas medidas que se han adoptado en las últimas semanas y que afortunadamente están dando sus frutos. Se ha incrementado el uso de las pruebas de antígeno, lo que ha supuesto conocer los resultados con mayor rapidez. Se ha habilitado lugares intermedios para la realización de pruebas diagnósticas y así también se ha hecho para la vacunación, con el propósito de acercarlas a los laboratorios y poder tener los resultados con mayor rapidez. Se han generado vías paralelas telemáticas para dar salida a tareas administrativas como la tramitación de incapacidades temporales, es decir, las bajas laborales. A día de hoy se ha logrado sacar de la consulta de las y los profesionales de medicina de familia más de 110.000 solicitudes en los últimos 25 días gracias al formulario web y al trabajo de los equipos de atención primaria. Se han contratado 140 personas para el refuerzo de las áreas administrativas de los centros de salud. Se han reforzado las vías telefónicas para resolver dudas acerca de los contagios y situaciones particulares. Se ha actualizado la web euskadi.eus/coronavirus para que la población pueda tener de una manera clara y accesible las pautas a seguir ante la diferente casuística. Con este espacio se ha buscado clarificar dudas que antes podían terminar en los teléfonos de los centros de salud. Se han unificado los formularios para asintomáticos, contactos estrechos y personas que han dado positivo en un test de farmacia. Se está realizando una campaña en medios de comunicación para hacer llegar este espacio web a más lugares a través de banners en prensa digital, redes sociales o cuñas de radio. Son medidas que, como les decía, están dando sus frutos. Y todas estas medidas son para responder a una situación coyuntural. Pero, como ven, hemos sido proactivas y la atención primaria ha respondido y sigue haciéndolo. Aprovecho para agradecer a todos y todas las profesionales su trabajo y compromiso para hacer frente a la pandemia y atender a todas las personas que precisan de atención sanitaria. Bueno, nos sumergimos en Bilbao, avatares de la historia, que nos presenta María Jesús Cava. Ella es escritora y doctora de Historia en la Universidad de Deusto. María Jesús, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes, Susana. Bueno, un placer, un honor tenerte, aunque sea un poquito a distancia por las circunstancias, María Jesús, pero charlar contigo, que siempre es un placer. Además, yo creo que, bueno, pues yo te tengo mucha admiración desde hace muchos años, porque yo hace un porrón de tiempo estuve trabajando, bueno, en una beca en el periódico Bilbao, donde tú colaboras, ibas también un montón de tiempo, y la verdad es que yo siempre seguía tus escritos y fíjate cómo son las circunstancias, que por fin nos vemos y vamos a estar un ratito, María Jesús, con estos avatares de la historia de Bilbao. Es en concreto lo de avatar, explícanos, porque es algo muy atrayente y que tiene también bueno, pues un significado especial, ¿no? Además, hablando de Bilbao, que es un gran universo. Pues ciertamente, vamos a ver, una de las varias acepciones de la Real Academia de la Lengua en el diccionario es precisamente subrayar todo lo que hay de transformación, fases, vicisitudes, y desde esa visión plural de acontecimientos, pero también de estructuras y de personajes, he querido desde el propio título dar una cierta pista al lector. Pensando que básicamente no podía tener entre sus manos un trabajo que es un recopilatorio, en verdad, de casi todas las colaboraciones, si no todas, de las que he creído que eran las más interesantes, en una producción, digamos, literaria y divulgativa que desde el año 2007 hasta prácticamente 2021
se había publicado en el periódico Bilbao. Como bien recordabas, sí, el periódico que nacía en el año 87, por iniciativa del entonces concejal de Cultura Ángel Ortiz Alfao, ha sentado un precedente como periódico cultural francamente interesante. Yo entré a colaborar en el año 1992, he mantenido esos vínculos, pese a mi prolongada vida académica y también a mis actividades investigadoras e incluso como coordinadora Erasmus en la universidad. Decía, tenía una vida académicamente muy intensa, pero siempre encontraba un huequito para seguir colaborando con el periódico. Y a veces ocurre que, a pesar de que hay muchos lectores, ese tipo de trabajo que está muy fundamentado también en utilizar fuentes y no solo en reconstruir desde la amabilidad de una divulgación sin exceso de rigor, como a veces ha proliferado en exceso, pues buscaba y sigo buscando la manera de afrontar determinados temas en pequeño formato, pero que vienen cimentados en el rigor y la documentación. Y a partir de ahí dije, bueno, esto se va a quedar en el anaquel del olvido. Entonces, aprovechando precisamente la pandemia, esa terrible circunstancia de tenernos cerrados, empecé a recopilar todos esos escritos que han dado lugar a este libro y que, como me preguntabas, y creo que te he respondido, subrayan fundamentalmente una serie de circunstancias muy diversas en la estructura de lo que ha sido la vida bilbaína desde finales del 19 hasta prácticamente, bueno, pues el Bilbao de los años 80, 90, más allá de algunas cosas muy puntuales, como puede ser pues el nuevo estadio de San Mamés o alguna otra circunstancia muy concreta vinculada a algún aniversario. También, María Jesús, se trata de dejar un legado también a las nuevas generaciones que bueno, pues quizá no conocen, ¿no? Ese Bilbao Chirene que muchos conocemos y que es una manera también atractiva, ¿no? de mostrarles cómo es la historia, ¿no? de su pueblo. Pues claro que sí, Susana, porque, a ver, el libro, aun cuando he dicho que estaba, y de ello presumo de ser una historiadora profesional y como tal me veo obligada a divulgar, pero con exactitud, porque incluso algunos datos que se han narrado mal o algunos temas imprecisos creo que los reconstruyo. Pero el objetivo final no es solo divertir a alguien que, como bien decías, no necesariamente peine canas, pero ha vivido un Bilbao pues porque está situado en una franja de edad de los 30 o los 40 o los 50, sino pensando en un legado futuro. Porque en el libro, en esas 5 partes de las que consta el libro, que están dedicados a ciudad, a personajes, a escenario entendido como perspectivas de una circunstancia histórica, a arte y música y vida cotidiana, 5 secciones, se recopilan elementos tan diversos como, por ejemplo, la tradición del que el día 3 de febrero celebraremos el Cordón de San Blas, hasta el ver las claves de cómo finalmente se dirimió el proyecto del Azcuna Centro o cómo, qué vida tuvo tan intensa y tan relevante el Casino de Archanda hasta la Guerra Civil, o por qué se construyeron los 2 puentes móviles, o un contraste de algunos personajes tan diversos como pueden ser el Endacari Aguirre y la Pasionaria, o el gran director de orquesta, el maestro Arambarri, y yo qué sé, el farmacéutico Oribe, o Carmen de Burtubay, que fue una mujer de una gran familia, pero que su declarada vocación republicana le llevó al ministro en el exilio Irujo a ofrecerse como posible espía. Y así, bueno, una serie de circunstancias muy variopintas que, como dices, pueden interesar a un joven lector que quiera tener pues un vínculo con lo que ha sido la historia de su país. Porque el otro día en una presentación oficial del libro dije, y quisiera rápidamente decirte, porque ya sé que vosotros jugáis siempre con un tiempo muy reducido, pero bueno, el filósofo Zygmunt Bauman en este momento es una de las expresiones que tienen más predicamento, decía que vivimos en tiempos de modernidad líquida. En esa etapa que vivimos de aceleración continua, ahora mismo hoy hablando de la posible crisis provocada entre Rusia y Ucrania, hay situaciones incontrolables. El acercarse a la historia de lo cercano a veces es muy reconfortante porque te dan las claves para entender muchas acciones civilizadoras del ser humano que no solo construyen, sino que también destruyen.
Además, María Jesús, se aunan en este libro, bueno, dos circunstancias que para ti yo creo son satisfactorias, ¿no? Que es recorrer la historia de un lugar, en este caso Bilbao, donde además tú, como bilbaína de pro, eres ilustre desde 2009. Con lo cual, yo creo que esto es un regalo para los lectores, pero también yo creo que ha sido para ti, como ha sido una tarea emocionante también, ¿no? Aunar las dos pasiones. Sí, debo decir que he vivido, la semana pasada ha sido una semana muy intensa en emociones, que es verdad, fíjate, yo he escrito de Bilbao y sobre Bilbao muchísimo. De hecho, hay dos libros que preceden a este, uno editado en el 2008 y otro en el, creo recordar, porque como historiadora tengo mala memoria, en el 2002. En ese cómputo había cosas tan interesantes y tan relevantes como puede haber en este, pero este llega en un momento de mi vida académica y personal que, bueno, subraya fundamentalmente todo un largo esfuerzo de investigación y que no siendo, debo decirlo, siendo como es un libro atractivo y amable, fácil de leer, que se puede tomar y dejar y picotear, pero sin duda alguna está de alguna manera llegando en un momento en donde, una vez ya jubilada, aun cuando catedrática emérita, el reconocimiento de mi propia ciudad me llega a través de amigos y me llega fundamentalmente, pues bueno, desde el 2009, sin duda, ante ese título que se me otorga de Ilustre de Bilbao, que llevo grabado en mi corazón absolutamente. Y luego, pues otro tipo de reconocimientos más chilenos, porque el libro termina con un dibujo de Catoño Frade, wow, donde ya me identificaba como una historiadora que, marcada por el amor a la patria chica, no dejaba de escribir sobre historias de la villa, como también hizo él en otra variante, y que desde luego, sin duda alguna, pues me hace identificarme como una bilbaína de pro, porque lo siento como tal y porque me lo inculcaron mis padres, especialmente mi madre, que era una bilbainaza como la copa de un pino. María Jesús, como comentas, hay 5 secciones, 5 partes en el libro: ciudad, personajes, escenario, vida cotidiana, arte y música. En cuanto, por ejemplo, el día a día, ¿no?, de Bilbao, de esa historia, ¿ha cambiado mucho? Ahora es un Bilbao totalmente diferente, bueno, pues cosmopolita, moderno, centrado en el, bueno, pues en el turismo, más que la industria como antiguamente. Esa ría que ha cambiado de color, que yo, bueno, pues la conocí todavía cuando tenía ese color chocolate por la industria y demás. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado? Hemos cambiado todos, ¿no? Tanto la ciudad como yo creo que sus gentes. ¿Cómo ves el Bilbao de ahora comparado con, pues bueno, pues ese día a día del Bilbao de antaño? Pues fíjate que pienso, y también lo decía en una conferencia que acabo de impartir en la Sociedad Bilbaína, y así terminaba, que es evidentísima la transformación, y no me estoy refiriendo solo a este nuevo Bilbao que despierta la admiración de cualquier turista que lo haya conocido en los años 70 y que llegue ahora y se quede asombrado viendo lo que significa simplemente el paseo por Abando y Barra. Esa reconversión y ese proceso de transformación es inevitable. Yo no quiero hacer exceso de agiografía, de vida de santos con la ciudad, ni quiero mostrarme excesivamente farolera, pero más allá de todo lo tangible de esa historia material, que es además visualmente comprobable, yo creo que Bilbao ha mantenido unas esencias, unos emblemas de su identidad que a pesar de esas transformaciones perviven. Y no me estoy refiriendo solo pues a la tradición de los chiquiteros, bueno, pues incluso al ritual de llegar al Arenal y el día 3 de febrero, como antes decía, comprar el cordón de San Blas. Creo que hay una esencia que, sin necesariamente solo citar a Unamuno, del que se usa y abusa, pero yo diría que sí, tiene una energía, una capacidad innovadora, pero también quería añadir, como decía en el colofón de esa conferencia que dicté, que Bilbao empieza ya a tener un poco color sepia, porque creemos que ya hemos cerrado un ciclo esencial con lo que es la transformación material, y yo creo que no. Yo creo que hay mucha labor todavía para cohesionar socialmente Bilbao, para que las nuevas generaciones tengan nuevos retos que gestionar, pero conociendo lo que el pasado ha dejado de bagaje y sin repudio o renuncia, por más que la posmodernidad esté instalada,
lo que caracteriza esas esencias bilbaínas que nos hacen, bueno, sin hacer excesos de interpretación demasiado determinista, pues una ciudad muy peculiar, una ciudad en donde creo que hay incluso una participación ciudadana en ocasiones es crucial y que exige a quien gestiona resultados, pero cuya calidad esté avalada con esa idea de paridad, de absoluta igualdad para todos los que participamos de la vida de la ciudad. Fíjate, una ciudad que ha visto como, bueno, pues mucha gente se jubilaba o prejubilaba de las industrias de Bilbao de Vizcaya, y ahora mismo Bilbao, que ya sale en todos los medios de comunicación, es uno de los centros del movimiento pensionista, ¿no? Como vemos que nuestros mayores tienen voz y tienen voto y salen a la calle, ¿no? Fíjate qué cambio, ¿no, María Jesús? Ya no están mirando las obras, sino que salen y pasan a la acción. Pues te aseguro que cuando decía lo anterior me estaba acordando de ellos también. ¿Verdad? Es que a mí, cuando estabas hablando, digo, mira, el movimiento pensionista, fíjate qué cambio, ¿no? Tengo honor decir que también soy miembro del Consejo Cívico y veo dentro de la composición del Consejo Cívico pues asociaciones vecinales y miembros a título personal, a título institucional, empresarial, etcétera. Y desde luego hay algunas asociaciones en donde los que peinan canas actúan con un dinamismo y con una capacidad de maniobra a la hora de demandar extraordinaria. No, yo creo que Bilbao es una ciudad fuerte. Mira, esta vez sí voy a citar a Unamuno, decía que Bilbao tenía energía telúrica y él conocía ese bochito del que luego se lamentaba porque estaba viendo el proceso de transformación del capitalismo industrial y estaba viendo desaparecer aquel Bilbao de su infancia. Nosotros hoy podemos decir que esa energía telúrica la tenemos que reconvertir también en nuevos proyectos, no solamente pensando en la necesidad de infraestructuras o de ascensores para que los barrios altos puedan tener la ciudadanía acceso con mayor facilidad, sino en cuanto a lo que es pensar a futuro para los jóvenes, para una empleabilidad de calidad, para generar nuevas industrias, para no quedarnos con la idea de que estamos muriendo de éxito, porque no es así. La sociedad de la globalización es tremendamente compleja, muy competitiva, y por mucho que nos sintamos halagados de los resultados que este Bilbao que se puede visualizar en este libro y que efectivamente es el Bilbao de emblemas muy concretos desde la Grúa Carola hasta la Arriaga, pues necesita tener incluso nuevos símbolos para el siglo XXI. No me refiero solo a tener otra torre de Iberdrola, creo que es una metáfora lo que estoy empleando. Necesitamos generar cosas que nos hagan sentirnos también orgullosos de esta ciudad, que cualquier cronista de los años 20, estaba repasando antes uno de los artículos del Casino de Archanda, y bueno, cuando algunos de los periodistas madrileños que venían a Bilbao en esos años, a pesar de que la dictadura de Primo de Rivera marcó una ruta un tanto contradictoria, pero se asombraban de la capacidad de reacción que tenía esta ciudad, y no solo la clase empresarial, sino todos aquellos que participaron en la dinámica social. Por más que haya algún derrotista que siga todavía insistiendo en que Bilbao no se pudo llamar ciudad y por eso se llamó villa. No, esa es una frase que puede quedar muy bonita literariamente, con un cierto aire de provocación, pero yo no me encuadro entre aquellos que solo miran lo negativo de la historia local, sino todo lo contrario. Poner en valor lo que nos hace más fuertes y más necesarios. Pues conociendo de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, María Jesús, recordar que estos avatares de la historia de Bilbao, además de tener sus consiguientes presentaciones, tiene una nueva oportunidad la gente que nos está viendo, porque el 3 de febrero presentas en la librería Cámara de Bilbao, ¿no, María Jesús? Exacto, sí. Ha habido una presentación oficial en la biblioteca de Bidebarrieta. En la Sociedad Bilbaína también organizamos una presentación-conferencia, que debo dar las gracias a la sociedad y al propio alcalde de Bilbao, que tuvo la galantería de acercarse y de participar en el acto y acompañarme en la presentación del libro. Y desde luego para todo aquel que no pudo asistir a esas presentaciones y tenga curiosidad por saber algo más o formularme preguntas, estoy dispuesta a responder a todo aquel que acuda a la librería Cámara
como bien has dicho, el día 3 de febrero a las 8 de la tarde. Pues María Jesús, para mí ha sido un auténtico placer, un honor por fin poder hablar contigo después de seguirte mucho cuando estaba durante ese añito, ¿no? de becaria en el periódico Bilbao. Ya sabes que yo también te admiro mucho, eres una buena periodista. Muchísimas gracias, María Jesús, espero que nos veamos dentro de poquito, nos podemos dar un abrazo, por fin, que es lo que queremos todos, el poder también estar en contacto después de toda esta locura. Mientras tanto disfrutaremos con tu libro y gracias por hacer un huequito en tu agenda. Un besito enorme. Cuídate. Placer. Besazos enormes, gracias. Lo mismo. Vamos ahora mismo, bueno, pues a un recorrido a lo que ha pasado durante este fin de semana. El sábado, sin ir más lejos, una manifestación de antivacunas, una marcha que se produjo en Bilbao, como decimos, el sábado, sin mascarillas y, bueno, pues contra el pasaporte COVID. Compara el pasaporte COVID con el apartheid. Según la organización de esta manifestación, de esta marcha, el pasaporte COVID es para controlar el pueblo y discriminar a quienes no quieran el experimento genético, en palabras de los organizadores de la manifestación, no de esta persona que está leyendo el comunicado, ni mucho menos. La marcha fue convocada, como decimos, por la asociación Bizitza, la asociación Vida, y tuvo dos pancartas principales con los lemas Askatasuna, libertad, y pasaporte a la dictadura. Bizitza repartió un panfleto en el que aseguraba que en la mayoría de los países occidentales ha aumentado el número de contagios y fallecidos desde que se vacunó masivamente a la población, y en el que afirmaba que el pasaporte no es sanitario y lo comparan con el apartheid. Según esta organización, el pasaporte es para controlar al pueblo y discriminar a quienes no quieran el experimento genético. Como decimos, son palabras de los manifestantes, de la organización de esta manifestación, que bueno, pues tenían lemas como paremos la vacunación experimental de la COVID-19, con menores no se experimenta, tus PCR secuestran a los niños, protege tu naturaleza y demás. Yo me voy a guardar la opinión para mí misma, que mejor así en estos temas una está calladita, pero bueno, nosotros vamos a mostrarles, porque somos un medio de comunicación libre y sin censura, cómo pues tenía lugar esta manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en Bilbao. Askatasuna! Osasuna! 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 Askatasuna! Askatasuna! Askatasuna!
verdad y respeto. Aquí no hay jerarquías, aquí no existe ningún pasaporte, ninguno. Frente al Ayuntamiento de Bilbao, Herrita Bacará, amantes de la verdad sustraída y defensores de la autogestión de la salud ya aprendida, de la salud integrativa. Aquí no se restringe el paso a nadie. ¡A nadie! Ni se prohíbe la entrada a ningún colectivo. Sabemos todos, nos respetamos todos. Nos gustaría destacar, por ello, la biodiversidad que aglutina Visita Plataforma. De voz y color, rojos, verdes, amarillos, morados. Desde asociaciones, activistas, bomberos, trabajadores, payasos, ertzainas, paraos, no paraos. Bueno, todas y todos, en definitiva, funambulistas del día a día que queremos vivir sin un control social, que no nos persiga durante las 24 horas, porque un solo día ya es la vida entera. Hemos venido con esperanza de futuro, pero sin esperar asentados, con la certeza en los corazones y la sonrisa en la cara. Y nos miramos con ilusión al ver una vez más, hoy, que vamos creciendo, pero necesitamos crecer más. Os animamos a participar, a reuniros en los grupos de trabajo que ya existen en prácticamente todos los municipios y capitales. Así surgió esto, de dos en dos, de la ilusión de querer y creer en el cambio de un sistema que resulta ya asfixiante y obsoleto. La plataforma Visita no dispone, como nos acostumbra el sistema, de oficinas con trabajadores en una jornada laboral, ni de días festivos, ni las personas implicadas en Visita cuentan con más recursos que sus manos y sus teléfonos móviles y la ilusión diaria de juntar y sumar semillas para el cambio radical de raíz. De hacernos soberanas y soberanos y ser respetadas y respetados ante la altura en la que nos tratan de meter. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Nuestra nueva labor diaria como ciudadanos conscientes y amantes de nuestros niños y niñas y mayores es tomar el tiempo de atendernos para conocernos, descubrir y entender lo que debe ser el pensamiento crítico. El abrazo, la alimentación, la respiración, para los cuidados de nuestra salud física, mental y espiritual. ¡Hagamos la revolución! La revolución de la risa, del aplauso, del compartido, a la vida. Einstein dijo, la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Vi que la otra cantaba y una en contra, yo voy a cantar por ella. Visita Bandiena, edama se arte beber. La vida es lo más grande, bebe de ella hasta saciarte. La vida no necesita pasaportes, pasaporte es la visita.
Bueno, continuamos en Tele7, damos la bienvenida a Chema Olleta, buenas tardes. Chema, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana, buenas tardes. Bueno, un placer recibirte en esta tarde en Tele7. Chema, tenemos El Tendal, que es tu primer libro de relatos. Chema, ¿cómo surge, cómo se fragua este libro? ¿Cómo se cocina? Sí, El Tendal es una recopilación de relatos que empecé a hacer hace unos años asistiendo a unos talleres de escritura creativa. Bueno, yo desde siempre he escrito cosas y bueno, pues muy implicado, ¿no? O sea, es decir, en la expresión a través de la escritura. Pero ya pues hubo un momento en el que, bueno, pues que ya tenía hechos unos 6 relatos y bueno, pues una amiga me animó a mandar a una editorial a publicar y bueno, pues así lo hice. Literarte me dijo que eran unos relatos muy buenos, que eran muy entrañables y bueno, pues ahí están, en el libro. Es decir, o sea, para ser un escritor novel, pues bueno, pues estoy encantado. Oye, ¿y cómo se le queda a uno el cuerpo, Chema, cuando bueno, pues tu pasión se convierte en este caso ya como ya escritor, en que una editorial como Literarte, a la cual conocemos y que bueno, pues publica libros muy interesantes y además siempre presentamos aquí en Tele7, se interesa Literarte por tu obra? Cuando te comunican, no sé, te hacen esa llamada, ¿no? Y dicen, oye, pues lo vamos a publicar apostando por ti como escritor novel. Chema, ¿cómo se recibe esa noticia? Bueno, pues para mí fue una emoción indescriptible. Yo, para nada pensaba que bueno, pues que los relatos iban a ser publicados. Y yo, desde luego, es una ilusión que tenía desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, ver mis relatos publicados con un sello editorial, para mí ya ha sido el sumum. Chema, ¿qué encontramos en El Tendal? Esa recopilación de relatos... ¡Ay, vemos! Además, gráficamente se ve... ¿Y por qué El Tendal? ¿De dónde viene el título, Chema? Sí, vamos a ver, El Tendal está muy relacionado, o sea, el título con los relatos y con la portada, ¿no? La portada, a ver, si me explico porque no es fácil tampoco explicarlo. Los relatos lo que son retazos de vida de mis personajes desde lo cotidiano. Es decir, hay relatos muy diferentes de muchas culturas diferentes, de muchas épocas diferentes, de muchos espacios diferentes, o sea, desde Estados Unidos hasta Asturias, hasta aquí hay también varios, aquí también de Euskadi. Entonces, al final, los relatos lo que son son espacios cotidianos de la vida de mis personajes. Y bueno, el Tendal viene dado porque, de hecho, uno de los relatos que está en el libro, que es que bueno, ya digo que es el último, que hay que leerlo el último porque es un poco el que le da sentido a todo el libro. El Tendal es un espacio muy especial que yo encontré en uno de mis viajes por Asturias, en un sitio que se llama La Piniecha y que tiene un tendal en el que cada una de las personas que pasan por allí, clientes, es una casa rural, cuelgan de ese tendal su ropa y cuelgan también partes de su vida. Y entonces el tendal lo que es un tendedero, aunque a mí me gusta más llamarlo tendal, porque tiene otra cosa muy diferente. Además, en Asturias le llaman el tendal, ¿no? Es decir, el libro es un tendal de historias de los personajes que desde lo cotidiano yo he extraído partes de esa vida cotidiana y las he convertido en una aventura. Entonces, son historias con mucho movimiento y con mucho colorido, ¿no? Igual que la portada del tendal. Oye, Chema, hay que ser un muy buen escritor para conseguir sacar de lo cotidiano
lo increíble o la aventura o lo emocionante, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo es ese esfuerzo, ¿no? Como hacéis vosotros, ¿no? Los escritores, de algo, ¿no? Del día a día, que nosotros, bueno, nos puede pasar desapercibido incluso, que lo tenemos casi delante y no lo damos valor o no lo percibimos, y vosotros hacerlo historia y hacernos emocionarnos, en esta casa con el Tendal. Chema, ¿cómo es ese proceso de trasladar lo más cotidiano a lo bueno, pues literario, ¿no? O a la aventura? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con mi propia experiencia de vida. Es decir, yo una de las cosas que sí que siempre he aprendido de unas buenas amigas que tengo, Marisa y Begoña, que son las que también han hecho el prólogo, ellas me enseñaron que todo lo que un escritor escribe existe, porque lo ha creado él, o escritora, en este caso, ¿no? Yo soy escritor. Entonces, yo creo que es parte de un proceso personal, a través de toda mi vida, de ser capaz de convertir las experiencias vitales de las personas que me rodean, desde lo cotidiano, convertirlas en algo creativo. Y yo creo que eso me ha permitido, pues, hacer unos relatos muy cercanos, muy entrañables, y muy tiernos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que eso es, he sabido captar de esos personajes la parte tierna que tienen, ¿no? Y la parte vulnerable que tienen también. O sea, es como, por ejemplo, un buen fotógrafo que sabe, ¿no? Sacar de una imagen, ¿no? A simple vista, una hermosa fotografía, ¿no? O sacar un plano y transmitirnos algo que a los demás no, pues no lo percibimos. Chema, hay emoción, pero también no sé si hay un poquito de humor. ¿Vamos a tener un poquito de todo en este conjunto de relatos? Sí, vamos a ver. En las historias del Tendal hay humor, hay ironía, hay también mucha ternura, hay también un puntito de sensualidad. Hay algunos relatos. Ha habido amigos que me han preguntado, ¿pero tienes algún relato erótico? Están ahí, pero hay que buscarlos. Oye, qué preguntones son, ¿eh? Solo se interesan por lo mismo. Claro, si hay algo picantón, pues bueno, también hay. A verlo, haylo, ¿no? A verlo, haylo, pero hay que buscarlo porque están escritos desde una óptica mucho más sensible. O sea, no es tanto erótico como sensible, ¿no? Entonces, están ahí. Y luego hay también historias, algunas además son experiencias mías muy personales, directamente, es verdad, algunas sí que lo son, pues que están relacionadas con vivencias de mi familia, de mis hijos y tal. Y luego hay otras historias en las que, aunque los personajes, digamos, que no tienen que ver conmigo en apariencia, pero siempre que un escritor escribe algo, siempre pone parte de su propia experiencia vital en cada personaje. Oye, ¿y cuesta desnudarse en ese sentido? Me refiero, no vamos a entrar ya en lo picantón, que luego tus amigos ya nos están mandando mensajes y preguntan demasiado. Pero en cuanto a lo literario, ¿no? Al sacar, ¿no? Lo de dentro hacia afuera y mostrarlo en palabras, ¿no? En un libro, en este caso en el Tendal. Chema, ¿cuesta a uno desprenderse de sus sentimientos o desnudarse ante unos lectores o un público que no conoces, pero que te apetece también que formen parte, ¿no? de esas pequeñas historias? En mi caso no me ha costado mucho porque yo soy un hombre que está muy trabajado. Es decir, yo soy también muy activista en el movimiento de hombres por la igualdad de género, y en ese sentido yo soy una persona que me trabaja mucho las emociones y los sentimientos. Entonces no me cuesta nada desnudarme emocionalmente en mis historias para que la gente lo vea también. Sirves además, Chema, yo creo que en este caso que ahora estás comentando, de ejemplo, ¿no? Como que no hay que tener ningún pudor por desnudarse de los sentimientos, desprenderse de ellos, mostrarlos al público en general, que parece que eso es algo que solamente, bueno, yo creo que ya las ideas han ido cambiando, pero parece que es algo solamente que hacemos las mujeres, ¿no? El contar lo que te sentimos, el llorar, no llorar, reír a carcajadas.
Los hombres parece que ya, yo creo que os habéis desprendido hace tiempo de esa imagen, pero todavía hay algún cromañón o cromañona que sigue pensando en que esto de mostrar los sentimientos es algo solamente de un género o que es debilidad, para nada, ¿no? Yo creo que Txema también es buen ejemplo cómo se puede escribir, además. Tú eres joven, pero a cualquier edad. No te voy a preguntar la edad porque es algo, ¿no? Un poquito así como, ¿no? De más... No tengo ningún problema. 64 años, no tengo ningún problema. 64 años, con lo cual no hay límite, estoy muy orgulloso, ¿no? Además, de tenerlos. Muy Txema, orgulloso. También es ejemplo, ¿no? Como no solamente los hombres, los chicos, por supuesto, os podéis desnudar de todas las maneras posibles, pero también en cuanto a sentimientos, y que no hay límite en el tema de edad, ¿no? Que una editorial como Literarte apuesta por autores también noveles sin preguntarse ni interesarse por la edad, sino que nunca hay límite, ¿no? Para crear. En ese sentido, sí que te tengo que decir que si he sido capaz también de llegar a este punto de expresión, de creatividad, en el que no me importa desnudarme emocionalmente, se lo debo también mucho a las mujeres que me han acompañado durante toda mi vida. Es decir, de ellas he aprendido mucho y de ellas he aprendido a expresar mis sentimientos, empezando por mi mujer, Isabel, siguiendo por mi hija, por mis amigas, por mi hermana, que es la autora de la portada. O sea, quiero decir que para mí las mujeres han sido siempre, y lo son todavía, un referente. Y de hecho en el relato, o sea, en las historias del Tendal, hay muchas historias en las que las mujeres son protagonistas de un proceso personal de superación de una situación pues, en la que no están a gusto y que en un momento de su vida deciden que ya está bien. Que ya está bien, que aquí todos tenemos nuestro lugar, por supuesto, y hay que, sobre todo, caminar juntos y mostrar todo lo que sentimos, todos los sueños, deseos y anhelos, y que Txema, en este caso con el Tendal, vamos a descubrir esas historias en un primer libro de relatos, como decimos, una apuesta importante de Literarte, que yo no sé si va a haber de cara a un futuro cercano alguna presentación. Txema, ¿lo vas a presentar también al gran público con firma de libros, con encuentro también con toda la gente que, bueno, pues oye, que quiera tener ese feedback y ese encuentro contigo? Sí, bueno, lo primero, sí que tengo que agradecer a Literarte el que haya confiado en mí para publicar este libro. Es una editorial que para mí es muy entrañable, tan entrañable como mis relatos. Y yo creo que lo ha publicado la editorial que lo tenía que publicar, punto. Es decir, no es diferente de mis relatos. Ya tuvimos el día 29 la presentación en AZNAC, en Bilbao, y sí que os puedo anunciar que el día 2 de febrero, es decir, ya vamos nada, dentro de una semana, lo presento también en Cáceres, en la librería Psicopompo, y el día 10 de febrero también lo presento en la AZNAC de Donosti, y estamos también ya fijando fecha para presentarlo en Gijón, y bueno, nos falta Vitoria, nos falta también Barcelona, que también me han dicho que lo quieren presentar, en Madrid. Bueno, ahí hay una serie de presentaciones que bueno, pues que están pendientes, ¿no? Y yo, en Bilbao creo que también habrá más, por lo que me decían también en la editorial, va a haber también más en Bilbao, entonces, pues bueno, yo estoy encantado con todo esto. De todas maneras, sí me gustaría también, un poco también, decir, o sea, a ver, porque una de las cuestiones que me preguntaron en Bilbao, en la presentación, fue por qué escribía, ¿no? Yo escribo primero porque me gusta. Es decir, a través de la escritura expreso mucho, me expreso yo a nivel emocional, personal, espiritual, o sea, expreso todo lo que soy. Entonces, primero porque me gusta. Segundo, si además me leen mi familia y mis amigos, pues genial. Y si además, como en este caso, al publicarlo Literarte, pues me leen mucha más gente, pues bueno, ya es el recopón, ¿no? Pero vamos, que sí, que yo estoy ahí. Es decir, cualquiera que quiera contactarme, pues a través de Literarte, a través de Facebook, tengo también en mi perfil, o sea que estoy abierto a que la gente, pues bueno, pues me haga consultas o comparta conmigo cosas.
Bueno, compartiendo esas historias, Chema, que has plasmado en el Tendal, como decimos, una apuesta importante de Literarte, una editorial, como dices, bueno, entrañable, que da la oportunidad a gente de todo tipo, de todos los lugares, libros de todo tipo. Bueno, pues en este caso con el Tendal vamos a disfrutar de Chema Olleta, que yo antes te he cambiado el apellido, te quiero pedir disculpas, Chema Olleta, que es un apellido además precioso. Y bueno, pues espero que cuando presentes también aquí en Bilbao de nuevo, pues cuentes con nosotros. Aquí lo tenéis. Ahí está, que es la portada de tu hermana, que es muy bonita, esas historias, Chema, y bueno, mucha suerte en Cáceres y en el resto de lugares, y estamos en contacto. Mucha suerte y enhorabuena. Es que ricasco también a vosotros también por presentarme. Faltaría más. Lo que necesitéis. Un besito enorme, Chema. Es que ricasco, agur. Bueno, y vamos a recuperar, en este caso volvemos otra vez al Parlamento Vasco. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, ha estado acompañada por la subdirectora de Atención Primaria, que pues ha dado también datos más concretos, se ha hablado también de la situación actual de la pandemia. Como saben, ya hemos dado los datos en este lunes, como es menester, ha comparecido tanto la consejera de Salud como la subdirectora de Atención Primaria en este lunes. Luego escucharemos las preguntas de la oposición, pero antes vamos a escuchar, mejor dicho, a la subdirectora de Atención Primaria, donde habla de ese pequeño, esa pequeña mejor situación de la atención primaria, pero todavía, con cargas de trabajo importantes y recomendaciones que nos hace también para no sobrecargar a nuestra atención primaria. La verdad es que estamos notando un cierto alivio gracias a las medidas que hemos puesto en marcha, sin olvidar que seguimos en una situación muy tensionada con miles de contagios al día. En los momentos más duros de esta sexta ola, la atención primaria ha estado recibiendo cerca de 70.000 llamadas al día. Personas con síntomas que quieren hacerse una prueba, personas que necesitan una baja laboral, con dudas sobre los protocolos que hemos tenido que modificar para adaptarnos a la realidad en cada momento. Personas que quieren coger cita para vacunarse o también para que se les atienda porque tienen síntomas que requieren asistencia, tanto por COVID como para cualquier otra dolencia. Y no hay sistema sanitario capaz de soportar la demanda de estas dimensiones y de manera tan prolongada en el tiempo. Tengamos en cuenta que en una situación prepandémica el número de llamadas dirigidas a los centros de salud era alrededor de 30.000 al día. Se ha duplicado esta cifra en los momentos más complicados. Gracias a las medidas enumeradas por la Sailburu y al esfuerzo del gran equipo de profesionales, estamos logrando que la accesibilidad aumente. ¿Esto qué significa? Que estamos atendiendo antes a quien nos llama. Y les pongo un ejemplo. Me refiero a accesibilidad al porcentaje de llamadas que son atendidas a la primera. Estamos acercándonos al 60%. Esto es, 6 de cada 10 llamadas que recibe Osakidetza se cogen a la primera. Sabemos que es un porcentaje que todavía tiene mejora, pero que hemos aumentado sustancialmente si lo comparamos con el de hace un mes, cuando Omicron sustituyó a Delta y entonces se situaba por debajo del 40%. Y no solo eso también, sino que todas estas medidas han permitido que en Osakidetza nos centremos en la atención y seguimiento de la pandemia en colectivos vulnerables. Y me refiero a esas personas mayores de 70 años, personas con una enfermedad crónica, moderada o grave, mujeres embarazadas o inmunodeprimidas. El resto de las personas sabemos que generalmente pasa la enfermedad sin complicaciones. También esto está permitiendo dejar más espacio para la atención de consultas que no tienen que ver con la COVID, y es la atención de personas con enfermedades, tanto agudas como crónicas. Esto en cuanto a la pandemia, pero tal y como ha afirmado la Sailburu, el otro de los factores que está condicionando el normal funcionamiento de la atención primaria es la falta de profesionales o de perfiles sanitarios adecuados. Y hablamos concretamente de medicina de familia y pediatría. Tenemos dificultades serias para encontrar relevos para el personal que trabaja en ella. Y la causa de este problema no es achacable a esta administración en Euskadi, ni al resto de las comunidades autónomas.
Es el resultado, entre otras razones, de que la planificación de las convocatorias para la formación de determinadas especialidades no contempló, en su día, este relevo generacional que se avecinaba con la jubilación de muchos de los facultativos actuales. Y además conocemos que esta situación se va a prolongar durante un tiempo. Les doy más datos. En estos momentos tenemos 156 vacantes de medicina de familia y si sumamos las de pediatría son 198. Son plazas que no podemos cubrir porque no hay personal disponible ni en las listas de Osakidetza, ni en el conjunto de Euskadi, ni en el Estado. Esta es la realidad. Son datos que contrastan con el esfuerzo que Osakidetza está realizando en el ámbito de la contratación. Nunca ha habido tanta gente contratada en Osakidetza. Y ojalá tuviéramos esos perfiles para contratar, porque tengan por seguro que lo haríamos. En cualquier caso, como ha dicho la Sailburu, no estamos de brazos cruzados, son muchas las medidas que estamos tomando para reforzar la atención primaria. Son medidas que no pasan solo por más personal, sino por la gestión y organización de las tareas con el fin de ofrecer una mejor atención de la población. Estamos trabajando ya desde hace tiempo en un modelo basado en el trabajo en equipo. Un equipo multidisciplinar compuesto por personal de medicina, enfermería, que adquiere un papel fundamental a la hora de atender a la población en procesos leves y también del área administrativa, cuya tarea resulta clave para clasificar los motivos por el que la ciudadana o el ciudadano pide una cita. El trabajo de cada una de estas personas en su conjunto es fundamental para seguir ofreciendo el mejor servicio a la sociedad vasca y también facilitar una mejor organización de los y las profesionales de Osakidetza. Y seguimos tomando más medidas más allá de la situación coyuntural. Mayor estabilidad de empleo a través de las OPEs en curso, el 90% de la plantilla de médicos de familia es fija, equiparamos el sueldo al personal administrativo de primaria al de hospitalaria, aumentándolo en un 4%, reducimos la carga burocrática con la progresiva automatización de diversos procesos, aumentamos la capacidad de pruebas diagnósticas resolutivas con un mayor acceso de los profesionales. La idea es dar una respuesta más rápida y resolutiva a los y las pacientes sin tener que derivar a otros profesionales. Aplicamos avances tecnológicos también a la primaria, especialmente las herramientas de información, receta electrónica, historia clínica electrónica, etc. Y no queremos olvidar las inversiones para modernizar este nivel asistencial. En el año 2020 y también en el 21 dedicamos 21 millones a la adquisición de equipamiento de todas las consultas de atención primaria, un tercio del presupuesto de las inversiones de Osakidetza, además de los fondos destinados al de la construcción o adecuación de las instalaciones. Este año hemos vuelto a presupuestar 21 millones de euros para inversiones en primaria que van desde la construcción de nuevos centros de salud, actualización, mejora de accesibilidad o dotación de herramientas de última generación. Estas son algunas de las medidas que estamos tomando. Está claro que la pandemia nos sigue condicionando, pero les aseguro que estamos inmersas en reforzar la atención primaria, porque, como ha dicho la Sailburu, es el eslabón principal en el cuidado de nuestra salud y de la atención sanitaria. Bueno, y cambiamos momentáneamente de tema. Vamos a hablar de ese concurso de cuentos infantiles sin fronteras de Otxarkoaga que organiza la Asociación Txilura Kultur, bueno, la Txilura Kultur Taldea, y que, bueno, pues siempre nos cuenta todos los detalles José Serna. Damos la bienvenida a José. José, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes, Susana. Bueno, José, Txilura Kultur Elkartea de nuevo, recordamos que ya queda poquito para ese concurso de cuentos sin fronteras de Otxarkoaga que organiza la asociación. Y bueno, ¿cómo va un poquito la recepción de trabajos? ¿Nos estamos poniendo al día o la gente lo deja para el final? Porque ya queda muy poquito, ¿no? Sí, termina el plazo el día 31, pero bueno, yo creo que en otras ocasiones para estas fechas se habían entregado algunos cuentos más. A ver, el año pasado llegaron 400, ¿no? Pero bueno, la gente está entregando, pero todavía esperamos que algunas personas más se sigan animando. Estamos aquí muy receptivos, porque además luego pues esto tiene sus consecuencias. Se va
a preparar un libro con una veintena de los cuentos, de los relatos. Se les entregará a cada uno 24 copias de ese libro. Se leerá en Ocharcoaga, en la plaza, como se hacía antiguamente los trovadores, que se juntaban con la palabra delante de la gente y se contaban historias. Pues estamos a la espera, que falta ya muy poquito. Falta poquito, 31 de enero es ese plazo, José. Y bueno, para los rezagados, rezagadas, que tienen la oportunidad de mandar esos cuentos, siempre recordamos el tema de la temática, el tema de, bueno, de la extensión. José, ya lo hablamos la anterior ocasión, pero por si acaso alguien, bueno, pues se perdió quizá el programa o ahora mismo dice, bueno, me voy a poner a ello, ¿no? Pues bueno, hasta el 31 de enero, esa temática donde se va a valorar el tema social, ¿no? Que es el objetivo también, ¿no? El tema de la paz, el tema de la tolerancia, de la igualdad de género, de los derechos humanos, del cuidado de la naturaleza, el tema de la diversidad, la solidaridad, son temas que están centrados siempre, pues, en los valores humanos, y que además, pues sí que en ocasiones hay cuentos que en el fondo son unas metáforas que intentan desde la palabra ser un elemento de transformación social, porque las personas que escriben cuentos son personas muy sensibles y en ocasiones con unas pocas palabras, con un relato sencillo, sin grandes aspavientos, desde la lucidez, pues son capaces de decir que otro mundo es posible, porque esa es en el fondo la revolución que tenemos pendiente. Oye, José, de haber ido de algún... porque recordamos que son cuentos, el concurso es de cuentos infantiles sin fronteras, con lo cual recibís cuentos de diversos lugares del mundo. ¿Os ha llegado alguno ya del extranjero? ¿Un poquito de qué países están participando? Pues mira, el año pasado hubo, o sea, los que mayoritariamente enviaron del extranjero sus cuentos fue desde Argentina, Cuba, Colombia y Venezuela, mayoritariamente. También llegaron de Estados Unidos, de Alemania. En este momento hay una cuestión, y es que yo estoy en el jurado, bueno, pues coordino el jurado y tal en castellano, hay otro jurado en euskera, pero en este momento diversificamos la secretaría del jurado, entonces la secretaria solo nos va enviando el contenido de los cuentos, no las plicas. Ajá. Entonces en este momento pues no puedo decir, o sea, porque no lo sé. Vale, porque eres miembro del jurado que tienes que deliberar, con lo cual esto es una deliberación, eso es, objetiva, no subjetiva, da igual de donde sea, que luego será ese fallo del jurado que contaremos aquí en Tele7. Y José, sí, antes de, ya sabes que como siempre el tiempo nos pasa como una pisonadora, sí, y es así, recordamos, 31 de enero, ¿qué tienen que hacer para pues formar parte de ese gran universo de Cuentos sin Fronteras de Ocharcoaga, de Txirula Kulture Taldea? ¿Cómo pueden enviar sus cuentos? Pues mira, al email de Txirula Kulture Taldea. También se pueden enviar al centro cívico de Ocharcoaga, que está en Avenida Pau Casals 19. Pau Casals 19. Se puede entregar en el centro cívico de Ocharcoaga por correo ordinario. Si alguien quiere, en Google, que lo sabe todo, se pincha o bien Txirula Kulture Taldea o bien 20 concurso de cuentos infantiles sin fronteras de Ocharcoaga y bueno, pues aparece rápidamente, en un segundo,
aparecen las bases del concurso. Y luego, bueno, pues clarificar que Sin Fronteras no solamente físicas, sino fronteras mentales también, desde distintos puntos de vista, pero bueno, podemos escribir con valores humanos desde las diferencias un mismo horizonte. Eso, sí. Eso lo consiguen, en este caso, como decimos siempre, los cuentos, que es un arte grande, es una de las cosas que siempre decimos, José, que con los cuentos se puede transmitir y se puede educar y se puede contar muchas cosas, así que la gente se anime, porque luego contaremos aquí, nunca mejor dicho, pues ese fallo del jurado, cómo ha ido la participación, todo lo que se pueda contar, que ya sabes, José, que siempre estamos en contacto y bueno, pues para nosotros será un placer y un honor volver, ¿no?, a insistir en ese éxito, en este caso, de una nueva edición del concurso de cuentos infantiles Sin Fronteras de Charcuaga. chirulacultur@gmail.com, si no me equivoco es también el correo. Y José, estamos en contacto y espero que participe muchísima gente y que haremos aquí un buen resumen, ¿te parece? Muchísimas gracias. Entre tantos muros y vallas y fronteras, hay que romper esos muros, vallas y fronteras con la palabra también. Muchas gracias, Susana. Un besito, gracias como siempre, José, un beso. Seguro. Vamos ahora, bueno, en este caso, a un tema menos amable. La Guardia Civil ha recuperado 100 piezas de marfil, pieles de serpientes y lagartos dispuestos para su venta ilegal aquí en el País Vasco. Se ha investigado a 9 personas que vendían a través de Internet piezas de especímenes protegidos, incluidos pues en un convenio que protege este tipo de, de piezas. Se han recuperado animales con lesiones que enviaban en paquetería no autorizada. Ahí están viendo pues esas piezas de marfil que ha recuperado la Guardia Civil. Los investigados vendían a través de Internet piezas de marfil elaboradas y pieles de serpiente pitón. Los agentes del Seprona, en colaboración con la sección de Fiscal y el Servicio de Paquetería DHL, interceptaron en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria, paquetería que contenía en su interior lagartos y una pitón real. Los animales iban en cajas de zapatos, se encontraban deshidratados e incluso presentaban lesiones. No cumplían las especificaciones requeridas para su traslado, comprometiendo así la vida de los propios y de los pobres animales. Una vez descubiertos estos pobrecitos, los agentes los trasladaron al centro de recuperación Carpín Aventura. La venta online de marfil y de las pieles de serpientes protegidas se realizaba sin cumplir con la normativa reguladora de la materia. Bueno, y otra operación, en este caso conjunta, entre la Ertzaintza y la Guardia Civil, que ha permitido desmantelar una plantación de marihuana en Villarcayo, en Burgos. Efectivos de la Ertzaintza detuvieron la pasada semana en el municipio vizcaíno de Balmaseda a un varón y una mujer de 30 y 26 años de edad, en el marco de una operación conjunta de ambos cuerpos policiales contra el tráfico de sustancias estupefacientes, que se inició con la intervención en sede judicial de un envío de marihuana mediante una empresa de paquetería. Tras el registro de 2 inmuebles y una lonja nave en la localidad vizcaína, se incautaron 40 kilogramos de flor de marihuana y material para la elaboración y distribución de la droga. En colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burgos, se desmanteló una plantación de marihuana situada en una vivienda del municipio burgalés de Villarcayo. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con más temas y más ganas de compartir esta tarde con todos ustedes. Continuamos en Tele7 y damos la bienvenida a Elsa Fuente, coordinadora de UNICEF del País Vasco. Elsa, buenas tardes. Arratsaldeon. Eso, Arratsaldeon. Bueno, Elsa, seguimos hablando de la COVID-19, de las consecuencias, en este caso, además de lo sanitario, que es evidente y llevamos casi 2 años hablando de ello. Vamos a hablar también de otra de las parcelas donde esta pandemia está dejando, nos está dejando absortos, nos está dejando con cifras de más de 600 millones de niños y niñas que están perdiendo no solamente el tema de la educación, hoy es el Día Internacional de la Educación, sino también el acceso a una comida. Estamos hablando a nivel mundial, a nivel global. Elsa, es esta pandemia que afecta a muchos sectores, en este caso la educación,
ve mermada también sus capacidades con la irrupción de la COVID-19, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, somos conscientes como la pandemia cerró escuelas en todo el mundo, interrumpiendo la educación de más de 1.600 millones de estudiantes. Eso fue en su punto álgido, pero ahora, a día de hoy, después de 2 años de pandemia, pues desde UNICEF hemos sacado a la luz las cifras que nos hacen constar que más de 635 millones de estudiantes siguen afectados por el cierre de estas escuelas. Evidentemente, en nuestro entorno más cercano, en países europeos, pues bueno, pues esta actividad, esta vuelta y casi esta exigencia, ¿no?, de que las aulas estén abiertas, es una realidad. Se está garantizando el derecho a una escolarización de los niños y las niñas, pero también todos esos derechos que, como bien decías, están muy vinculados a ese ejercicio, ¿no?, de la educación, a poder asistir al centro escolar como un lugar que les da seguridad, que les brinda, desde luego, el aprendizaje, pero también que fomenta, bueno, pues en muchos casos esa seguridad. Estamos hablando de niños y niñas que, bueno, pues que se sienten seguros en el entorno escolar. También les da la capacidad de una nutrición adecuada, al menos una comida al día equilibrada, y como, bueno, pues a día de hoy, bueno, pues en algunos países estamos viendo estas pérdidas con el cierre de las escuelas, esta pérdida de aprendizaje. Estamos hablando de una situación fundamental, es algo vital. Aquí, como comentábamos, ¿no?, en este... es que no sé cómo decirlo, siempre decimos primer mundo, mundo desarrollado. Bueno, en la sociedad occidental o en estos países o en Europa, Elsa, por ejemplo, ¿no?, aquí en Euskadi hemos hablado, ¿no?, de la importancia de la vuelta a las aulas, pero es que en otros países ya no es solamente importante, sino que, como decimos, es vital, es vital. El tema de la nutrición, de tener por lo menos una comida al día, también el tema de la salud mental, que yo creo que expliques también la importancia que es para esos jóvenes, ¿no?, el acudir a sus clases, y evitar incluso, que esto ya es, vamos, que la gente ahora mismo se va a quedar alucinada, pero es así, incluso evitar el tema de los abusos sexuales. Es que estamos hablando de algo de primera necesidad, sí, sí, ¿no?, el acudir y tener esas aulas abiertas, aparte del tema de educativo, ¿no, Elsa? Sí, sí, bueno, partiendo de que evidentemente la educación es un derecho humano, podemos pensar también y reconocer, ¿no?, que como derecho humano también es un bien público y es una responsabilidad colectiva. El poner foco realmente a garantizar la educación a todos los niños y niñas, pero cuando hablamos de educación hablamos más allá de quizás únicamente, ¿no?, esas tasas de matriculación, sino estamos hablando de una educación de calidad, una educación inclusiva para todos los niños y las niñas y una educación equitativa. Es fundamental todos estos factores para poder hablar y alcanzar un desarrollo de toda la sociedad. Y ahí es donde, bueno, pues estamos notando este retroceso, porque también recientemente presentamos, ¿no?, un informe junto con el Banco Mundial y con UNESCO que se titulaba El estado de la crisis mundial de la educación, un camino hacia la recuperación, y que muestra cómo los países de ingresos bajos y medios, la proporción en estos países de niños que viven una situación de pobreza de aprendizaje. Cuando digo pobreza de aprendizaje, digo aquellos niños y niñas que con la edad de 10 años no son capaces de leer, y esto redunda en todo su desarrollo vital. Y ya antes de la pandemia estábamos hablando que esa situación de pobreza de aprendizaje era el 53%, pero es que ahora, a día de hoy, puede llegar a un 70% debido a estos largos cierres de las escuelas. Como bien decías, además, afecta mayormente a situaciones, a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad. Decía esas que hemos encontrado también mayores pérdidas de aprendizaje entre las niñas. Y ahí, muy ligado, un aumento, pues, del riesgo que enfrentan al trabajo infantil, a violencia de género, a matrimonio precoz, a embarazo, a situaciones que son realmente graves y que de nuevo están vulnerando directamente los derechos de los niños y las niñas. Y algo que hemos encontrado también durante la pandemia es la afección de los niños y niñas, cuál es su situación y cómo se está agravando la situación en su salud mental. Porque el entorno escolar al final es un lugar de socialización, de
como reitero, más allá del aprendizaje, realmente de bueno, pues poder también sacar a la luz y bueno, compartir esas situaciones de malestar que pueden estar sucediendo en su entorno privado, y son lugares donde podemos acompañar a esa detección y donde, bueno, pues a día de hoy, en muchas ocasiones, en muchísimos países, los niños y las niñas pues no pueden acceder a ese entorno con sus iguales, donde, bueno, pues poder estar seguros. Elsa, yo siempre quiero ser positiva en todas las parcelas de mi vida, en lo laboral, en lo sentimental, en lo social, pero en este caso vamos a intentar ser optimistas, pero va a haber recuperación, es decir, vamos a 2 años de pandemia, ¿cómo vamos a poder recuperar? ¿Cómo estos niños y niñas van a poder recuperar esos 2 años, bueno, perdidos, ¿no? ¿Hay optimismo? ¿Se puede hablar de que va a haber recuperación? ¿O tenemos que poner un poquito todos de nuestra parte para que esto sea posible? Yo decía que es una responsabilidad colectiva, porque además, más allá de que evidentemente es el futuro de cada niño y niña, es que es el futuro de la sociedad. Por eso, generar y construir sistemas educativos más resistentes a largo plazo son fundamentales. Debemos de pensar en invertir en un entorno propicio para liberar el potencial de estas oportunidades de aprendizaje físico, pero es que en muchos casos se ha habilitado esos entornos también digitales, pero ahí nos hemos encontrado de bruces con lo que hemos denominado esa brecha digital. Como, bueno, pues ha habido también niños y niñas, sus familias, que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen acceso por falta de electricidad, por diferentes situaciones que ha generado que realmente vean anulada esa posibilidad de esa educación digital. Por lo tanto, tenemos que también potenciar que eso pueda ser una realidad en aquellos lugares donde, bueno, también por temas de seguridad, los niños y las niñas no pueden acceder a lo que es el entorno escolar físico, pero la educación se tiene que seguir garantizando. También tenemos que reforzar el papel de los padres, de las madres, de la familia, de la comunidad en el aprendizaje de los niños y las niñas, garantizar que el profesorado tenga apoyos y acceso a oportunidades de un desarrollo profesional de alta calidad, porque esto va a ser clave para ese desarrollo y ese aprendizaje de todos los niños y niñas. Y bueno, esto en definitiva lo que demanda es también ese aumento de proporción dirigido a la educación en la asignación del presupuesto nacional de los diferentes países. A día de hoy, en estos paquetes, ¿no?, de recuperación, estamos viendo que a fecha de hoy únicamente ha sido, bueno, pues lo que se ha designado a educación ha sido alrededor de un 3%. Por lo tanto, consideramos que esta inversión debe de aumentar y se debe poner foco por lo importante que es generar esa juventud, esa infancia educada para el progreso de toda la sociedad y para nuestro mañana y futuro. Pues Elsa, a ver si todos poniendo nuestro granito de arena, gobiernos, instituciones, cada uno también, ciudadano de a pie, colaborando con UNICEF, siempre lo decimos, pues podemos conseguir que la educación, que además es un derecho, no un privilegio, pues pueda llegar a todos los lugares, que bueno, pues esta pandemia acabe y podamos recuperar ese tiempo perdido y que no sufran, como siempre, los más desfavorecidos, que siempre al final son los que siempre, bueno, pues se ceba con ellos, ¿no? Pandemias, catástrofes y demás. Elsa, espero verte muy pronto, ojalá, siempre decimos, ¿no?, ojalá quedáramos un día para tomar un café y hablar de otras cosas, ¿no? Hablar de, yo qué sé, que va bien, que bien va todo y no hace falta ayuda, no falta nada porque todo es maravilloso, pero siempre nos toca hablar de esa necesidad de ayuda, en este caso, ayuda de UNICEF. Elsa, muchísimas gracias por hacernos un huequito y estar con nosotros en esta tarde. Un besito, cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias, Agur. Elsa. Agur. Y antes les hablábamos, casi al comienzo del programa, de esa manifestación que tuvo lugar el sábado, la manifestación de, bueno, pues los partidarios o los detractores, las vacunas, los antivacunas. En este caso vamos a hablar de lo contrario, la necesidad de apoyar la atención primaria. El domingo se recorrieron las diversas calles de Bilbao, de Donosti también y de Gasteiz, convocadas por sindicatos y asociaciones profesionales. La saturación provocada en la sanidad por la sexta ola de la pandemia ha dejado en Euskadi unos 300.000 contagios desde que se desencadenó el pasado mes de noviembre, y ayer mismo, domingo, pues echó a la calle a estos sindicatos y bueno, pues asociaciones de la sanidad pública, respaldados por también bueno, pues diferentes sociedades médicas. Se manifestaron
en las 3 capitales vascas en demanda de más recursos para la atención primaria, exigiendo a Osakidetza que tome medidas de inmediato para aliviar el colapso en los centros de salud y la sobrecarga de trabajo en los hospitales. Están quemados, están hartos y hartas, ya lo ven, con bengalas rojas. Yo creo que vamos, más claro el agua, haciendo ver que están, pues eso, saturados y saturadas por esta sexta ola y demandando pues más ayuda, más apoyo por parte no solamente de instituciones, sino yo creo que también de todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas de a pie, que hemos pasado pues casi de los aplausos de hace unos meses a, bueno, pues a incluso ser increpados y no tener en consideración pues bueno, cómo están sobrecargados de trabajo, además de todo lo que conlleva estar viviendo de nuevo una nueva ola de la pandemia. Con las declaraciones, con lo que se vivió ayer domingo, en este caso en las calles de Bilbao, ya nos despedimos. Eso sí, mañana volveremos a estar con todos vosotros y con todos ustedes aquí en Tele7. ¿Dónde si no? Un besito, gracias por elegirnos. Agur. Un aplauso. ¡Para una sanidad pública y de calidad! 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 En las últimas semanas, con las cifras de contagio disparadas, Osakidetza ha anunciado medidas como la restricción de los horarios en los centros de salud. ¿Cómo se explica que cuando resulta más necesario que nunca el refuerzo de plantillas y equipos, se actúe justo en el sentido contrario? ¿Cómo se explica que no se sustituyan bajas, vacaciones y otras ausencias? ¿Alguien se puede imaginar cómo puede funcionar un centro de salud cuando de 11 facultativos y facultativas están trabajando 4? Cuando la enfermería ha visto multiplicada su carga de trabajo de manera exponencial. Cuando en los puestos de la AAC el teléfono echa humo y las colas son interminables. El ahorro para Osakidetza está asegurado, como también lo está el colapso de nuestra sanidad pública. Y siguiendo en esa senda de ahorro, debemos recordar que a finales de octubre Osakidetza decidió prescindir de 4.000 profesionales, cerró los vacunódromos, redujo a su mínima expresión los equipos de rastreo. A ello, en los últimos años, también se une el cierre de los PAC, San Martín, Deusto, Zumárraga, porque el colapso de la atención primaria también colapsa los PAC y el cierre de los PAC también colapsa las urgencias hospitalarias. ¿Cómo se puede entender que inmersos en una crisis sanitaria, en vez de adoptar decisiones garantistas como mantener todos los contratos o reforzar los PAC y las urgencias hospitalarias, se decida recortar en sanidad pública? Sin duda, esa decisión solamente se entiende si lo que se pretende es ahorrar. Nos dicen que no hay profesionales, que quieren contratar, pero que no los encuentran. Lo que no hay son unas condiciones de trabajo dignas en Osakidetza. Lo que no hay es una inversión suficiente en sanidad pública. Lo que no hay es una planificación del relevo generacional. Lo que hay es una huida de los profesionales por el maltrato sistemático de Osakidetza. La foto es demoledora. Cargas de trabajo inasumibles.
falta de personal, años de trabajo con contratos temporales, tasa de temporalidad del 58%, nada menos que 24.600 trabajadores y trabajadoras temporales, estrés laboral, riesgos psicosociales y así un largo etcétera. Baina argazki hau ez da berria. Ez du pandemiak ekarri eta ez da pandemia ostean desagertuko. Osakidetzak dituen arazoak estrukturalak dira, sakonekoak eta COVID-19 baino askoz lehenago sortu ziren. Pandemiak aurretik larria zen egoera bat areagotu egin du. Dagoeneko 2019an lehen arretan 3 greba egun egin genituen. Langileek jasaten zuten egoera prekarioa salatzeko eta langile gehiago eta inbertsio gehiago eskatzeko. Eskatzen genuen estrategia bat ezartzea lehen arreta benetan izan zedin sistemara sartzeko atea. 3 urte igaro dira eta egoerak okerrera egin du etengabe. Eta korapilo honen benetako zergatiak ez dira batere aldatu. Euskal Autonomia Erkidegoa, Europako eta Espainiar estatuko azken postuetan dago osasun gastuari dagokionez. Europar Batasuneko bataz-besteko inbertsioa da barne produktu gordinaren 7%. Espainian 6%. Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz 4,9%. Gainera, azken hamarkadan portzentai honek behera egin du. Eta ez dago horri buelta emateko borondaterik. Gasteizko legebiltzarrean duela gutxi bozkatu diren aurrekontuetan, osasun publikorako inbertsioa ez da handitu. Aurrekontu horiek ez dituzte konponduko Osakidetzaren arazo estrukturalak. Propagandak errealitate imaginatu bat salduko du. Baina aurten, aurrekontuetan, iaz gastatu zena baino 16 milioi euro gutxiago jarri dituzte. Hoy hemos salido a la calle para exigir una sanidad pública con un nivel de inversión suficiente y libre de privatizaciones. Es urgente aumentar el presupuesto de Osakidetza hasta llegar a la media de la Unión Europea, el 7% del PIB, destinando un 25% a la atención primaria. Reforzar de manera inmediata las plantillas y dotarlas de los recursos humanos suficientes en todas las categorías, con la creación de miles de plazas para consolidar a los miles de trabajadores y trabajadoras temporales. Terminar con la contratación temporal abusiva y racionalizar las cargas de trabajo. Además, es imprescindible sustituir todas las ausencias desde el primer día. En definitiva, una estrategia encaminada a priorizar y reforzar la sanidad pública y en especial la atención primaria, que garantice unas condiciones laborales dignas para su plantilla